El tema de hoy es la sinestesia. Me lo habían pedido y apenas este fin de semana tuve oportunidad de estudiar. Consulté 6 fuentes que se las voy a poner aquí. Y es un tema muy interesante porque se da principalmente en autistas. Les platico de qué se trata. La sinestesia es cuando tú recibes información sensorial y el cerebro lo enruta a través de múltiples sentidos que no están relacionados el uno con el otro, y esto hace que se puedan percibir a través de diferentes sentidos. María José, amante de animales, dice: hola, ¿me saludas? Claro que sí, María José. Luego, dice que algunos ejemplos incluyen saborear palabras o ligar colores a números. Esto es, por ejemplo, alguien ve el 1 y dice: el 1 es rojo, el 12 es amarillo. Y también las letras. Y no es una condición médica. Sin embargo, dice que podría ser alguna característica de ciertas condiciones relacionadas con el cerebro. Estela Martínez 6 dice: hola Lita, preciosa. Soy una chica autista, tengo 24 añillos, me pareces un cielo de persona y eres increíble. Muchas gracias, Estela. Feliz año. Y dice que, aunque, les digo, no se considera una condición médica, y que incluso algunas personas que tienen esta condición, la sinestesia, les ayuda a entender y a recordar información. Estela Martínez dice: soy adoptada, soy asiática, me diagnosticaron con 17 añitos. ¡Ay, qué gusto, Estela! Luego me escribes por mensaje privado para platicar. Dice que lo que causa este fenómeno es como, me dio mucha risa, porque dice que es como que si se te cruzaran los cables. Y yo estuve leyendo que podría ser algo sobre esto. Ven que cuando los niños son bebés, al cierto tiempo tienen una poda neuronal, y los autistas no tenemos esta poda. Entonces yo creo que por ahí viene el detalle, porque dice que muchos bebés podrían ser sinestésicos, y dice que es como si se activaran 2 o más sentidos cuando solamente debería activarse uno. Vamos a suponer, hay unas personas que escuchan música y dicen: es que esa música es color naranja. Incluso hay un músico que se me hizo algo muy padre, no recuerdo el nombre, pero que él hacía música y luego pintó unos cuadros para que la gente entendiera cómo estaba haciendo su música, que lo que le pasaba por la mente cuando él escuchaba su propia música. Antileo Antequera dice: por aquí una autista que siento sabores en las palabras. ¡Qué increíble! Algunas incluso me dan asco. Muchas palabras me paran los pelos. A mí me pasa con algunas palabras que no me gustan, pero no, todavía no puedo definir si realmente yo tengo alguna especie de sinestesia, porque además, déjenme decirles, hay entre 60 y 150 diferentes tipos de sinestesia, y dice que la mayoría de las personas pues piensa que son normales y que a todo el mundo le pasa, y entonces no saben que son sinestésicos. Estela Martínez dice: Alita, cielo, ¿de dónde eres? Yo de Granada, y tú, vamos a comprar el libro de Sara Codina, sois increíbles, me encantan tus dibujitos, eres una artistaza. Gracias, Estela. Yo soy de Guadalajara, México, y yo ya tengo el libro de Sara Codina desde hace, creo que casi como año y medio. María José dice: pero estoy cansada del bullying, todos somos personas. Sí. Continúo. Dice que para entender la sinestesia nos ayudaría a entender primero cómo trabaja nuestro cerebro, que hay varios pasos. ¡Ay, mi querida Sabrina 10008000! Dice: hola Alita, saludos a todos. Qué gusto saludarte. Sabrina es de San Miguel de Allende. Bueno, dice que nuestro cerebro
confía en nuestros 5 sentidos principales, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Aunque ya saben que tenemos 8, que a mí siempre me ha frustrado que en el colegio siempre nos dijeron 5 y resulta que hay 8. El otro es el propioceptivo, el otro es el vestibular y el otro es el interoceptivo. Pero bueno, hablando de la sinestesia, nos vamos a centrar en estos 5 sentidos principales. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Lo primero es la detección. Vamos a suponer que, hablando de la vista, que nuestros ojos ven una flor. Y entonces lo que hacen es mandarle la información al cerebro y decirle, ¿sabes qué? Estoy viendo una flor. Y entonces, por ejemplo, en este caso es lo que pasa a tu alrededor, y entonces tú le estás diciendo que estás viendo una flor. O, por ejemplo, si estás escuchando un ruido, le estás diciendo al cerebro, estoy escuchando un ruido. Y entonces viene el segundo paso, que es la señalización. Los sentidos mandan esa señal al cerebro describiendo la experiencia. Por ejemplo, los ojos le dicen que vieron la flor y que era amarilla. Y entonces también le estás diciendo, y era una flor como llena de petalitos. O por ejemplo, en el caso del oído, decir, estoy oyendo un ruido y es un ruido fuerte. Y después, en el paso número 3, viene lo que es el procesamiento. El cerebro recibe estas señales y los enruta a ciertas áreas para procesarlas. Por ejemplo, el área que hace el procesamiento conecta a áreas que ayudan a entender qué estás viendo. Sí, estabas viendo una flor llena de petalitos amarillos. O, por ejemplo, si estabas oyendo un ruido, el cerebro del área de procesamiento te va a decir, ese ruido era el paso de un coche, o te puede decir, no, era la voz de una persona que estaba hablando fuerte, o era el sonido de la electricidad. O sea, así te va diciendo lo diferente. Y en este reconocimiento, en corto, tus sentidos describen a tu cerebro lo que recogieron, y tu cerebro crea su propio entendimiento del mundo a través de esas descripciones que tú le mandaste a ese cerebro. Pero las personas con sinestesia experimentan este procesamiento diferente. Lo hacen a través de 2 o más áreas del cerebro al mismo tiempo. Y esto causa un efecto primario y un efecto secundario. Por ejemplo, ¿qué sería el efecto primario? El efecto primario es que tú experimentas que recibiste la entrada sensorial. Por ejemplo, oíste un sonido y reconoces que es música. Pero, hola, soy mujer autista, gracias. Pero cuando el efecto es secundario, si tienes sinestesia, vas a experimentar un efecto secundario o más de uno, como que parecieran que varios sentidos están trabajando y que no hay entrada que lo cause. Por ejemplo, estás escuchando música y al mismo tiempo estás viendo colores. Y esto ocurre de diferentes formas. Algunas es como si fuera una proyección y otras como si fuera dentro de tu cerebro. Y dice, ¿cuántos diferentes tipos o formas hay de sinestesia? Bueno, hay diferentes cosas que se pueden identificar con cada sentido. Son habilidades de percepción. Algunos ejemplos son la vista, por ejemplo, ver colores, patrones, texturas. ¡Ay, qué interesante! Yo experimento olores. Mujer autista, ahorita vamos a entrar a lo de los olores, pero los olores es algo súper interesante porque es una sinestesia más rara. Al igual que el gusto, son de los más raros. Bueno, entonces la vista son colores, patrones, texturas y formas. En el oído es volumen, frecuencia y paso. El tacto es temperatura, presión, vibración, olores, texturas. Dolores o texturas. Entonces, algunas habilidades de percepción. Gracias, José Amante dice, me encanta la gente empática. Gracias, Alita. Gracias. Algunas habilidades de percepción envuelven más de un sentido, como por ejemplo puede ser el balance. Y como hay múltiples combinaciones posibles entre todos los sentidos, por eso se cree que hay por lo menos 60 y que pueden llegar hasta 150. Hasta 1990, que
pudieron hacer escáneres en el cerebro a través de tomografías y otras cosas que medían, se pudieron dar cuenta que efectivamente a las personas sinestésicas se les prendían foquitos en el cerebro, mucho más a una persona que no era sinestésica, porque antes de esta fecha pensaban que se los estaban inventando. O sea, cuando alguien decía, es que me saboreo las letras, decían, o sea, me está inventando, me está cuenteando, o algo le pasa en el cerebro, porque no es posible eso, porque no todo el mundo lo experimenta. Y, por ejemplo, algunos ejemplos de esto son el sonido o el tacto. Por ejemplo, sonidos que se sienten como si te tocaran, o sea, estás escuchando una música y sientes que te están tocando o apretando. O por ejemplo, el grafema color, que es cuando estás viendo una letra y le estás asignando un color, o puede ser letras o números o palabras a un color específico. Por ejemplo, el Hearing Motion dice que es experimentar sonidos cuando ves algo que se mueve. Por ejemplo, ves un perrito corriendo y tu cerebro lo siente como si fuera un sonido. Estela dice, es verdad que a nosotros los autistas nos gusta el iPhone por los colores más vivos, naturales. Nos relaja ese sistema, aunque habrá de todo. Luego, la otra que me parece muy interesante y yo pienso que yo podría tener esta, es el tacto espejo. Esto es, por ejemplo, es una condición neurológica que hace que se experimente sensaciones físicas y emociones cuando les ocurren a otros. Vamos a suponer, yo pensaba que a todo el mundo le pasaba. Por ejemplo, si yo veo que alguien se está doblando de dolor de estómago, a mí me empieza a doler el estómago también. O dice que, por ejemplo, tú ves que alguien toca de la mano a una persona y sientes que te tocaron a ti. Se me hace súper interesante. Esta sinestesia, tacto espejo, ocurre en 50 personas. Para que ustedes tengan una idea, el autismo se da en 1 en 36 personas. Entonces es como un poquito más del doble. Luego la otra es el tiempo-espacio. Por ejemplo, que ven secuencias y patrones al visualizar un calendario o algún número y empiezan a hacer secuencias de números. La otra es el day color. Son esas personas que asocian el lunes con el color café, el martes con el color azul, y así a cada día le asignan un color. En Reddit, que es una página en internet, hablaba que una persona sinestésica, ella solamente tenía 2 días de la semana que tenían asignado color y los demás no tenían asignado ningún color. La otra es el sound color. Por ejemplo, ver colores cuando escuchas ciertos sonidos, y que muchos músicos y artistas experimentan esta sinestesia que se refiere al sonido color. La otra son, por ejemplo, la secuencia espacial, que pueden ver como puntitos cuando les están hablando de números. Esos puntitos los ven como en el espacio. Y además hay diferentes niveles e intensidad que han sido descritas por diferentes personas. Que hay casos severos que les pueden afectar la habilidad de concentrarse cuando les sucede esto, pero que son raros. Y que además dura poco tiempo, que usualmente no es disruptivo, y que cuando lo tienes usualmente aprendes a manejarlo. No, o sea, que no hay nada que curar, o sea, así va, así te tocó nacer, pues. Y que hay 3 causas. Hay una causa que es la del desarrollo, la otra que le llaman, que es la genuina o constitucional, la otra es la adquirida y la otra es la inducida por drogas. La sinestesia del desarrollo es quienes lo tienen, o sea, que quienes tienen esta sinestesia son neurodivergentes. No se sabe bien por qué pasa esto, pero se sospecha que hay múltiples factores. La otra es el desarrollo del cerebro, que haya evidencia de que, lo que ya les comentaba, que todos de bebés tienen sinestesia y que cuando llega la poda neuronal nos quedamos sin esta capacidad de sinestesia. La otra es la estructura cerebral, que dice que hay sinestesia, parece que tienen
más conexiones en el cerebro, lo que les digo, como los cables que se cruzan, y que en autistas se da el triple de veces que en otras personas que no son autistas. La otra es la genética, dice que corre en familia, pero que se da diferente de persona a persona, y que no es algo que se aprenda de la familia. O sea, no es que mi papá decía que el número rojo, el número 1 era rojo y que entonces yo aprendí que era rojo. No, que no va así. Que la otra es la sinestesia adquirida, que puede ser por alguna lesión en el cerebro, pero que hay diferencias. O sea, son menos consistentes y además se ve, se va con el tiempo, y que no la pueden causar efectos primarios. Y la otra es la que es la sinestesia causada por drogas, como puede ser alucinógenos, el LSD, el peyote, los hongos mágicos. Y que esto causa alucinaciones que pueden cambiar la expectativa, la perspectiva, pero no es como una sinestesia como real. Y que no se puede prevenir, no se trata la sinestesia, lo que les comentaba, y que dice que la sinestesia no es común, pero tampoco es tan rara, que se estima que hay diferentes fuentes. En una leí que el 4% de la población tenía sinestesia, en otros habla del 3 al 5%, y que hay, que como puede haber muchísimas formas, puede también haber más personas, pero que no tienen identificado que lo que les sucede sea sinestesia, porque pueden pensar que a todo el mundo le pasa. Y que algunos investigadores creen que también podría ser aprendida, aunque no lo tienen del todo identificado así, que por ejemplo a los bebés que les ponen estos cubos de plástico donde la A era amarilla, y entonces el niño puede aprender que cada vez que vea la A va a ser color amarillo. Se cree que la sinestesia del tiempo-espacio la tiene una de cada 8 personas, y que puede ser que les parezca tan natural que no sepan que es sinestesia. Las más raras, aquí esa mujer autista que me preguntaba, las más raras son las de gusto y olfato, que son las más raras, y las más comunes son las de ver, oír y tocar. Que la sinestesia tiene beneficio porque ayuda a una mejor memoria, y se cree que algunos artistas famosos tienen sinestesia, como pueden ser Beyoncé o Billy Joel, o también se cree que Van Gogh tenía sinestesia. Dice que algo que pasa con la sinestesia para que se considere sinestesia es que las asociaciones deben ser consistentes, o esto significa cada vez que vea el número 1 o el número 5 que sean color verde, no que una vez lo vea verde y otra vez lo vea amarillo, no, que siempre tiene que ser igual, que siempre tiene que evocar a 2 sentidos por lo menos y ser una experiencia memorable, y por lo general tiene que ser una experiencia grata. Una amiga que es autista y que ella también estuvo investigando me decía que la misofonía estaba considerado dentro de la sinestesia. Por eso empecé a estudiar también muchísimo. Para quienes no sepan, la misofonía trata de esas personas que cuando escuchan, por ejemplo, a alguien masticar o estornudar o toser, les genera un malestar espantoso en el estómago y se ponen de muy mal humor y quieren así desaparecer a la otra persona porque les molesta muchísimo. Y entonces yo le dije que yo no había escuchado hablar de que la misofonía fuera considerada sinestesia, y entonces ella me pasó un link donde sí hablaba de esto, pero les digo, yo investigué en 6 links más el que ella me pasó. En los 6, en ningún lugar mencionaba que la misofonía estaba considerada sinestesia, y en el que ella me pasó, que fue creo que finales del 2023, ya no aparecía esa información. Entonces no sé si la habrán quitado
o qué habrá pasado, pero según yo, misofonía no puede ser porque es algo desagradable. Elizabeth Maeva dice, eso me pasa a mí también. Y dice, bueno, algunos creen tenerlas cuando en realidad están haciendo asociaciones, pero no son verdaderas sinestesias. A mí algo que me pasa y que también me puse a investigar sobre esto era que, por ejemplo, cuando yo veo una imagen en una revista o en la televisión, vamos a suponer, de una cascada, yo puedo oler el agua, se me hace tan curioso, puedo sentir la temperatura. O por ejemplo, hace poquito mi esposo me pasa el celular de un muchacho que estaba tocando la guitarra. Cuando me lo pasa, yo inmediatamente se me vino el olor de la madera de la guitarra, o sea, así como inmediatamente. Queen Zumba dice, oh, súper interesante, amo tus gafas, muchas gracias. Y entonces yo quería encontrar si había esta asociación de ver una imagen y que se te viniera el olor. Y lo que leí fue que esto específicamente, no saben cómo estudié, o sea, tengo como 6 horas estudiando sobre sinestesia. Lo que me pasa no era considerado sinestesia, sino, voy a decir cómo se llama memoria olfatoria excepcional. Y yo, wow, o sea, algo también que se me hizo muy interesante fue que me acuerdo cuando era jovencita, o sea, hace muchísimos años, había una persona que me decía, yo creo que lo había leído en algún lado, y decía que era difícil acordarse de perfumes y besos. Y yo decía, yo me acuerdo perfectamente de los perfumes. O sea, yo por ejemplo digo, a ver, ¿cómo olía tal perfume? Y se me viene inmediatamente. Y ahora sé, pues, que se llama así, que se llama memoria olfatoria excepcional, con sus ventajas y sus desventajas, porque huelo muchísimo, huelo todo, y aparte se me queda aquí en el cerebro el olor. Picaboo, My Marge dice, hola Lita, qué interesante esto nos compartes, muchas gracias, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Mi queridísima Marge, qué gusto leerte. Sí, a mí me encantó el tema. Chris M. Lugo dice, tengo sinestesia de calendario y numeral. ¡Ay, wow! ¡Qué interesante! Deberías hacer un video sobre esto, o pasar información, algo, desde siempre. Eso se me hace muy interesante. Soy mujer autista y dice, a mí me pasa eso. No creo que se considere sinestesia. ¿Qué es lo que te pasa, mujer autista? Lo que yo platico de ver una imagen y que te venga el olor. O sea, yo veo un bosque y me viene el olor del bosque. O sea, veo un mar y huelo. O sea, solo de recordar de que ponerme el mar aquí en la frente, puedo oler la sal del agua, del mar. Y pues no se considera sinestesia. Soy mujer autista y dice, también me sucede eso con los olores. Si veo algo, si alguien comienza a hablar mucho sobre algo y me hago la imagen mental, siento el olor igual. Bueno, aparte yo tengo muchísimo problema con el olfato porque creo que a mí me heredaron el sistema olfatorio de un perro sabueso. Hace rato estaba comiendo en un restaurante y había 2 chicas que no se habían bañado. Van a decir que qué desagradable, pero de verdad les juro que lo olí. Una de ellas estaba ovulando, o sea, yo lo olía perfecto y la tenía a 2 metros. Pero bueno, Adelita García dice, sí, los perfumes a mí también. Ay, no estoy sola. Mujer autista dice, distingo los olores de cada persona y de cada casa. Yo también. Entro a una casa y huelo si trapearon o no trapearon, o a qué huele, o la ropa. Eso es muy triste. Estela dice, perdona mi introspección, pero me gustaría saber cuál es tu cantante favorito y tu canción. No soy mucho de oír música. Gracias, dice que soy un cielo. Adelita García dice, yo puedo oler el olor a tierra mojada como 2 horas antes que empiece a llover. Adelita, creo que tú y yo cojeamos del mismo pie. Mi querido Juanjo dice, aloha Alita, no me sucede. Bueno, hay 150 diferentes tipos de sinestesia, así es que capaz que tienes alguna y no la sabes. Pero bueno, no sabemos, o sea, no es tan común.
Sí, mis hijas y yo somos así, y la de 4 años busca las cosas con el olfato. Qué interesante. Juanjo dice, bueno, sí, los perfumes muy dulces me marean. Sí, pero no se refiere a eso, Juanjo. Se refiere a que cuando tú, ¿cómo te diré? Cuando uno de tus sentidos, por ejemplo, el oído, cuando escuchas un ruido o una música, no solamente se te active el sentido del oído, sino que se te pueda activar el de la vista, por ejemplo, asignándole un color a la música que estás escuchando. Elizabeth Maeva dice, yo mi olfato es el más raro de todos mis sentidos. A veces funciona y otras veces no, es por ratos. Qué interesante. Adelita García, no toleré ir en taxis que huelen mal. Antes que nos subamos y gritan, mamá, está sucio, qué asco. Ay, sí, Adelita. O sea, creo que tu hija y yo somos iguales. Yo no entiendo de verdad cómo puede haber gente que puede andar en su coche sucio. Bueno, sé que es difícil, pero yo no lo lavo personalmente, pero le pago a una persona que me lo lave cada semana por adentro y por afuera, porque además no me gusta verlo sucio por afuera, ni sentirlo. O sea, si yo me subo a un coche sucio, siento que yo me ensucio, como que la suciedad se me pegara en mi cuerpo. Elizabeth Maeva dice, pero es a extremos. Soy mujer autista. Yo también sé que va a llover mucho antes por el olor del ambiente. Bueno, mis hijas y yo somos hipersensibles en todo. Yo también. Y pues bueno, ya se acabó el tema. Estuvo muy interesante la plática. Dice Juanjo, ok, ya entendí. Tendré que observar y analizar eso. Muy interesante, gracias, abrazote. Y bueno, les paso por aquí, porque luego este video se va a YouTube y en YouTube no pueden ver lo que escribo aquí. Las fuentes que leí para esto. Adelita dice, yo ando con mi alcohol y mis pañitos. No es mala idea, las fuentes son clevelandclinic.org, la otra es betterhelp.com, la otra es de Synesthesia Tree. Esta es el más completo porque casi te describe las 150 diferentes tipos de sinestesia. La otra es psychologytoday.com, la otra es Cognitive Neuroscience Society.org, la otra es Frontiers Psychology y la otra es ¿cuál es la otra? Ay, no le entiendo a mi letra, pero bueno, ya me eché un chorro. Y todos le ponen en inglés Synesthesia como SYNESTHIA. Y espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Y nos vemos pronto en otro video. Mañana empieza formalmente el año, así lo siento yo. Entonces mañana creo que es el Día de Reyes. No sé si el Día de Reyes es hoy o es el 6. Pero bueno, les deseo que pasen una feliz tarde de domingo y les mando un besito a todos. Oigan, ¿saben qué pensé? Algo más. Que la gente que me está viendo en el cono sur, allá por Brasil, Argentina y para abajo, han de verme y se deben querer morir. Yo con traigo blusa, chaleco y chamarra. Es que aquí nos estamos congelando. A mí se me congela el coco. Y allá, pues están muriéndose de calor. Bertiux dice, saludos, Alita. Saludos, Bertiux. Elizabeth Maeva, rosca. Sí, yo desde hace 2 días estoy comiendo rosca. Besitos, cuídense mucho. Bye, bye.